el eco de un lamento ancestral. ¿Acaso resuena aún en los corredores de vuestra alma, susurrando verdades olvidadas sobre el sufrimiento y la posibilidad de una sanación que trasciende lo meramente físico? ¿Os habéis detenido alguna vez a contemplar la naturaleza misma del dolor, no como un enemigo a erradicar, sino como un mensajero velado, un heraldo portador de profundas revelaciones que aguardan ser descifradas? En este vasto océano de la existencia, donde las olas de la incertidumbre nos azotan sin tregua, se nos ha enseñado a resistir, a luchar contra la marea, a erigir muros alrededor de nuestro ser más vulnerable. Pero, ¿y si la verdadera maestría residiera no en la contienda, sino en una rendición consciente, en una entrega que paradójicamente nos fortalece? Permítanse la audacia de cuestionar aquello que se os ha presentado como inmutable, la inevitabilidad de la aflicción. Porque la esencia misma de lo que llamamos sufrimiento no reside en el evento externo, sino en la danza interna de nuestra percepción, en la resistencia obstinada de la mente a abrazar lo que es. Hoy nos embarcaremos en un viaje que os invita a descorrer el velo de la ilusión, a trascender las cadenas invisibles que os atan a un ciclo perpetuo de malestar. No os ofrezco una mera colección de remedios superficiales, sino una brújula estelar, un mapa codificado con la sabiduría milenaria de aquellos que caminaron los senderos del despertar. Los maestros Zen, que a través de la introspección y la atención plena, lograron desentrañar los hilos invisibles que conectan mente, cuerpo y alma. Esta travesía no es para los que buscan respuestas fáciles o soluciones instantáneas. Es para el buscador intrépido, el alquimista del espíritu que anhela transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la compasión y la sabiduría. Prepárense para una metamorfosis de vuestra percepción, un reajuste profundo de la lente a través de la cual observáis el universo esotérico de vuestro propio ser. Las enseñanzas que compartiremos hoy no son teorías abstractas. Son invitaciones a la experiencia directa, a la vivencia palpitante de la verdad que reside en vuestro interior, aguardando ser descubierta. Es un conocimiento que, de ser abrazado, tiene el potencial de redefinir no solo vuestra relación con el dolor, sino vuestra existencia misma, abriendo portales hacia una iluminación espiritual que pocos han osado contemplar. Imaginad por un instante que vuestro cuerpo no es solo un receptáculo de sensaciones, sino un templo sagrado, y vuestra mente un jardín donde cada pensamiento es una semilla con el poder de florecer o de marchitarse. Y si las emociones, esas tormentas internas que a menudo os arrastran, pudieran ser acogidas como nubes pasajeras en el vasto cielo de vuestra conciencia, observadas sin juicio, sin apego, os revelaremos los secretos de una respiración consciente que no es solo un acto biológico, sino un refugio de paz, un ancla en la tempestad, un hilo dorado que os conecta con el aquí y el ahora, disolviendo las ansiedades del futuro y los lamentos del pasado. Exploraremos el silencio sanador que reside en el espacio entre los pensamientos, esa quietud fértil donde la verdadera naturaleza de vuestro ser emerge inalterable, pura, como el cielo mismo que observa las nubes sin ser afectado por ellas. Este sendero de autosanación Zen, mis queridos compañeros de viaje, es una espiral ascendente, no una línea recta. Implica una mirada compasiva hacia vuestras imperfecciones, un abrazo sincero a la vulnerabilidad y el reconocimiento de que el duelo y las lágrimas no son signos de debilidad, sino procesos sagrados que limpian el alma, abriendo espacio para la renovación. Es la audacia de practicar la no resistencia, de contemplar la impermanencia de todos los estados, incluso el dolor más punzante, como una lección cósmica que os libera de la tiranía del apego. Las técnicas que desvelaremos son fragmentos de sabiduría ancestral,
perlas de un collar que se ha mantenido oculto para muchos, pero que hoy se ofrece generosamente a aquellos corazones dispuestos a recibirlas. Cada una de estas 8 técnicas milenarias es una llave dorada que desbloquea una faceta de vuestra capacidad innata para sanar, para ser más grandes que vuestros propios problemas, para transformar el sufrimiento personal en una compasión universal que abraza a toda la existencia. Es un camino hacia la ecuanimidad frente a la incertidumbre, hacia la maestría de mantener el corazón abierto incluso cuando duele, hacia una conciencia de la mortalidad que, lejos de infundir miedo, se convierte en una inspiración sublime para vivir cada momento con una autenticidad radical. No se trata de eliminar el dolor, sino de transformarlo, de verlo como un maestro que, con su presencia, os impulsa hacia una versión más plena y consciente de vosotros mismos. Si estas resonancias despiertan un eco en vuestro propio templo interior, si sentís la llamada de esta verdad ancestral que promete una renovación profunda de vuestra existencia, os invito a permanecer en este espacio de revelación. Si estas palabras han encendido una chispa de curiosidad o reconocimiento, considerad el acto de señalar vuestro aprecio, de compartir vuestras propias reflexiones en los comentarios, de uniros a esta comunidad de buscadores. Cada interacción es un hilo que fortalece el tejido de nuestra búsqueda colectiva, un acto de conciencia que expande la luz. Este es el primer paso en un viaje que os transformará, revelando el poder innato de la autosanación que yace latente en cada uno de vosotros. Abraza el misterio y que el sendero se revele. Profundicemos entonces en la esencia misma del sufrimiento, no como una carga impuesta, sino como un hierofante velado, un guía arcano que os conduce a las cámaras más recónditas de vuestro ser. Las tradiciones ancestrales, aquellas que susurraban verdades desde el umbral de lo cognoscible, jamás concibieron el dolor como una anomalía a erradicar, sino como una fase crucial en la gran obra de la autotransformación. Es la fricción necesaria para pulir la gema del alma, la crisálida oscura que precede al vuelo. Comprender esto no es resignación, sino un acto de suprema alquimia interior, la audaz elección de ver más allá de la sombra aparente. Desde los enigmáticos papiros egipcios hasta los sutras budistas y los tratados herméticos, la narrativa se repite. La sanación no es la ausencia de herida, sino la transmutación de la misma en sabiduría. Los antiguos adeptos de la medicina esotérica, como los que practicaban en los templos de Asclepio o los sabios de Eleusis, entendían que la enfermedad y el malestar eran mensajes codificados del alma, señales para reajustar la órbita de vuestra existencia. No buscaban suprimir el síntoma, sino descifrar su origen, explorando las conexiones entre el cuerpo, la mente y el espíritu como un ecosistema interconectado. Ciertos códices esenios, textos velados a la mirada profana, describen la enfermedad como una oportunidad para la reconexión con la luz primigenia. De manera similar, los fragmentos prohibidos de los libros de Thoth, atribuidos a una sabiduría antediluviana, postulan que cada aflicción es un enigma divino, una llave que, si se gira correctamente, abre portales a dimensiones de la conciencia inexploradas. La sanación en este contexto es un acto de desciframiento, una arqueología del alma que desentierra los tesoros ocultos bajo las ruinas del dolor. Esta perspectiva os invita a cuestionar las narrativas impuestas sobre el sufrimiento. ¿Es verdaderamente un castigo o una oportunidad disfrazada? ¿Es un callejón sin salida o un sendero que se bifurca hacia una comprensión más profunda de vuestro propósito? La alquimia interior nos enseña que el plomo de la desesperación puede ser transmutado en el oro de la compasión y la resiliencia, no a través de la evasión, sino a través de una inmersión consciente y valiente en sus profundidades. Es en este crisol donde se forja la verdadera fortaleza del espíritu. Así,
La sanación interior no es un mero retorno a un estado anterior, sino una evolución hacia una versión más elevada y consciente de vosotros mismos. Es el despertar del sanador latente en cada corazón, la revelación de que las cicatrices son mapas estelares que guían hacia vuestro destino cósmico. Pero, ¿qué sucede cuando este proceso de transmutación nos confronta con las verdades más incómodas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra propia mortalidad? En este sendero de la transmutación, la primera llave para desvelar el enigma de la aflicción reside en reconocer el dolor sin el juicio que lo distorsiona. Los antiguos maestros, en sus códices arcanos, sabían que el sufrimiento no es castigo, sino un mensajero del inconsciente, un pulso de información vital. Juzgarlo es silenciar la voz interior, negarse a descifrar el jeroglífico del alma. Es el primer acto de valentía, despojar al sentir de la moralidad impuesta, observándolo en su estado puro y desprovisto de culpa. Pero, ¿qué significa realmente sin juzgar? Significa acoger la sensación cruda sin etiquetarla como buena o mala, justa o injusta. Es como el alquimista que observa el plomo en el crisol. No lo rechaza, sino que permite su presencia, confiando en el proceso de ignición y disolución. En los arcanos de la alquimia hermética, la etapa del anigredo, la putrefacción negra, es indispensable. Sin esta confrontación con la sombra, la sublimación es imposible. El dolor no juzgado se convierte en el catalizador que inicia la transmutación. Los fragmentos prohibidos del Códice de la Serpiente de Espejos, una escritura gnóstica velada por eones, relatan cómo los hijos de la luz aprendieron a transitar por el valle de las sombras, no con miedo, sino con una curiosidad sagrada. Para ellos, cada punzada era un punto de luz en la oscuridad del desconocimiento. La historia de Orfeo, descendiendo al inframundo no para huir de la pena, sino para enfrentar el vacío de la pérdida, encarna esta verdad. Solo mirando el dolor a los ojos, sin parpadear, desentrañamos sus misterios, liberando su energía atrapada por el juicio. Esta introspección nos impele a cuestionar las narrativas colectivas que nos enseñan a evitar el dolor a toda costa. Hemos sido condicionados a ver el sufrimiento como un fracaso, un error que debe ser erradicado de inmediato. Esta negación es el verdadero veneno, pues la alquimia interior nos pide una inmersión consciente. Al permitir que el dolor sea, sin la interferencia de la mente que busca justificarlo o anularlo, liberamos su energía atrapada y la transmutamos en una corriente de conciencia expansiva, en profunda compasión hacia el propio ser. Así, el reconocimiento sin juicio no es resignación, sino maestría. Es la llave que desactiva el mecanismo de la resistencia, transformando la experiencia de la aflicción de una cárcel a una biblioteca de sabiduría. Cada fibra de dolor, observada con desapego benevolente, revela una faceta de nuestra propia divinidad oculta, un rastro cósmico hacia la verdad latente en nuestro interior. Pero ¿qué sucede cuando esta aceptación nos confronta con los ecos ancestrales del dolor que residen en lo más profundo de nuestro linaje y en los registros del tiempo mismo? La máxima de acoger las emociones como nubes pasajeras, enseñanza ancestral, revela que no somos la nube, sino el vasto cielo inmutable de la conciencia. Observa alegría, tristeza, miedo, se manifiestan y se disuelven. Permitir su danza sin anclarse, sin que definan tu esencia, es el portal a la liberación, al reconocimiento de su transitoriedad intrínseca. Así, te conviertes en el observador sereno, ajeno a la turbulencia que pasa. En los sutras del corazón se susurra la vacuidad de todos los fenómenos, una verdad que resuena con esta alquimia interior. Los maestros del Sendero Medio abogaban por la contemplación desapegada, no la represión. Antiguos papiros, quizás considerados prohibidos por el poder que otorgaban,
revelaban que identificarse con la agitación interna era la raíz misma del sufrimiento, una atadura a lo efímero. Comprender esta impermanencia libera el espíritu del yugo. Esta práctica de acoger, no de poseer, es la esencia misma de la alquimia interior que os propongo desvelar. No niega la intensidad emocional, sino que recontextualiza su manifestación. Cuando el fuego de la ira arde o la helada desesperación atenaza el corazón, la sabiduría ancestral susurra: observa el fuego, siente su calor, mas no te arrojes a sus llamas. Esta observación sin identificación es el crisol que transmuta la energía bruta en pura conciencia, en sabiduría latente. La liberación que emana de esta comprensión trasciende lo meramente psicológico. Es una resonancia cósmica. Al dejar de anclarnos a las cambiantes mareas emocionales, nos sintonizamos con la pulsación universal de creación y disolución, con el aliento mismo del cosmos. Las emociones se revelan entonces no como dueñas, sino como mensajeras energéticas, vibraciones que atraviesan nuestro campo existencial, brindando oportunidades de crecimiento y autoconocimiento profundo. Así, al permitir que las emociones surquen el cielo sereno de tu ser, despojamos al apego de su poder. Liberamos energía estancada y nos anclamos en la quietud profunda. Esta maestría de la desidentificación no es indolencia, sino la más alta valentía, un acto de autorreconocimiento. Pero, ¿qué ocurre cuando la propia naturaleza de ese cielo inmutable comienza a revelar verdades aún más profundas y el observador se funde con lo observado? La fusión del observador con lo observado, esa disolución sagrada del dualismo, inicia en la respiración. Este aliento común y vital es la puerta a la quietud primigenia, ancla invisible que nos une al tejido existencial. Es el refugio más accesible, un pulso constante que nos recuerda la verdad inmutable de nuestro ser, velado por el torbellino mental. En su ritmo primordial reside una sabiduría ancestral, eco del primer suspiro cósmico, antiguas escuelas de misterios. Desde sendas védicas a susurros herméticos, reconocieron en el aliento prana, chi y ruach, no mero intercambio gaseoso, sino la energía vital universal. Es el hálito divino que infunde vida y propósito. Al convertir la respiración en acto consciente, pasamos de supervivencia autómata a participación deliberada en la danza cósmica. La mente, acostumbrada a divagar, halla en cada inspiración un oasis de presencia donde el caos externo se disuelve. En textos sánscritos del pranayama o grabados egipcios, la maestría respiratoria era llave para desvelar la gnosis. Yogis y sacerdotes usaban patrones específicos para alinear conciencia con frecuencias superiores, sanar y acceder a anales akáshicos. Estos libros prohibidos eran manuales de autotransformación que enseñaban a modular la pulsación vital, transformando aire en luz y al ser humano en puente entre mundos. Crisol viviente de alquimia espiritual. ¿Qué implica observar la respiración? Desmantelar la ilusión de un yo separado, anclado en la narrativa mental. Cada respiración consciente es autoliberación, afirmando que la paz no reside en ausencia de tormenta, sino en la inmutable calma del centro de tu ser. Es en esta alquimia del aliento, donde materia y espíritu se unen, que se forja la serenidad. Te invita a cuestionar: ¿qué es real cuando el único anclaje es este flujo vital constante? La respiración consciente es un portal, membrana sutil que nos conecta con la fuente de existencia, el gran aliento cósmico de la mística. Es prueba irrefutable de que no estamos separados, sino interconectados en vasta red de energía pulsante. Al regular tu aliento, armonizas tu microcosmos con el macrocosmos. Esta es la sabiduría suprema. La paz no es adquisición, sino retorno a tu estado original.
Pero, ¿qué verdades aguardan cuando esta quietud se asienta y el acto de respirar se transforma en comunión con el vacío primordial? Es en ese umbral del aliento donde la quietud primordial se asienta que se nos revela la verdadera naturaleza del silencio, no una ausencia, sino una plenitud. Los pensamientos, como olas en la superficie del océano, agitan la conciencia, pero el sanador reposa en la inmensa profundidad inmutable entre ellas. Los textos de la sabiduría védica, especialmente los Yoga Sutras de Patanjali, refieren a Chitta Vritti Nirodha, la cesación de las fluctuaciones de la mente, no como un esfuerzo de supresión, sino como el reconocimiento de la vasta extensión que reside más allá de la ruidosa narrativa del ego. Es el regreso al útero cósmico del ser, donde toda fragmentación se disuelve. Este silencio sanador no es meramente la ausencia de ruido externo, sino la suspensión del monólogo incesante que define nuestra percepción de la realidad. Es la quietud de la psique, el vacío fértil, donde la verdadera visión emerge. El incesante parloteo mental es como un espejo empañado que distorsiona la verdad, impidiendo el reflejo de la esencia pura. Las escrituras herméticas, a menudo veladas en el lenguaje de la alquimia, describían este estado como la apertura del ojo del corazón o el tercer ojo de la sabiduría, una capacidad de percepción que trasciende los sentidos físicos y las trampas de la razón lógica. Es el espacio donde el alma recuerda su origen divino, profundizando en pergaminos que escaparon a las hogueras inquisitoriales. Encontramos mapas internos para navegar este paisaje mental. Ciertas enseñanzas druídicas y el corpus de la mística sufí aludían a un barzak, un istmo o espacio liminal entre dos mares que, en el contexto de la conciencia, representa el intersticio entre pensamiento y pensamiento, entre el mundo fenoménico y el nouménico. Los alquimistas, en su búsqueda de la prima materia, no solo la buscaban en el crisol, sino en la mente sin condicionamientos. El sustrato puro donde el ego se disuelve y la verdadera transmutación espiritual puede iniciarse, revelando el oro de la conciencia. Esta exploración nos impulsa a una profunda introspección. Si nuestra identidad ha sido tejida por la trama de nuestros pensamientos, ¿qué somos cuando esos hilos se aflojan, cuando la mente se aquieta y cesa su incesante producción de narrativas? Este espacio intermedio es el sancta sanctorum de tu ser, el observador inmutable, impoluto por el drama transitorio de la mente. Es un proceso de alquimia interior, la disolución del falso yo, una lenta evaporación de la ilusión para revelar la esencia luminosa, la conciencia pura que yace más allá de toda forma y concepto. Aquí yace la verdadera curación, un retorno a la integridad primordial. El hallazgo de este silencio no es un acto de esfuerzo, sino de rendición, un despojarse de la necesidad de controlar o definir. Es la fuente inagotable de la intuición, de la creatividad desinhibida y de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este silencio entre los pensamientos no es un vacío estéril, sino el propio tejido del cosmos, el resonar del sonido primordial que precede a toda manifestación, el pulso silencioso de la existencia misma. Pero, ¿qué verdades aún más profundas nos aguardan cuando este silencio se convierte en el lienzo sobre el cual se pinta nuestra realidad? ¿Y cómo altera nuestra capacidad de manifestar? Habiendo penetrado el velo del silencio mental, es clave anclar esta conciencia en el crisol de nuestra existencia, el cuerpo. Lejos de ser un mero recipiente, es el templo sagrado donde el espíritu se encarna y la alquimia se consuma. ¿Cómo trascender si ignoramos la vasija que sostiene nuestra chispa divina? El cuerpo es el lienzo vibrante donde se pintan las verdades del alma, la manifestación densa de la energía cósmica que pulsa en cada átomo.
Las tradiciones ocultas y textos esotéricos, marginados por dogmas superficiales, revelan que el cuerpo es un microcosmos perfecto, un mapa estelar viviente. No las doctrinas que lo denostaron, sino fragmentos órficos y tratados herméticos, nos enseñan a reverenciar esta forma como una expresión divina. Abrazarlo con compasión es reconocer su sabiduría ancestral, sintonizar con el pulso sagrado que lo anima y activar sus códigos ocultos. La verdadera alquimia se extiende a cada célula, transmutando el juicio en gratitud. ¿Cómo puede florecer el espíritu si el recipiente está corroído por la desaprobación? La compasión hacia nuestro cuerpo es un elixir que disuelve programaciones, un acto radical de aceptación que desmantela narrativas externas de imperfección. Al escuchar su lenguaje silencioso, honrar sus límites y celebrar su intrínseca perfección, abrimos las compuertas de sanación profunda. Al infundir gratitud consciente en cada fibra del ser, elevamos su vibración, convirtiendo el cuerpo en una antena cósmica. Esta es la clave de la manifestación. No solo visualizar, sino sentir con él, anclando nuestras intenciones en la carne, la sangre, el hueso. Cada célula, imbuida de este amor incondicional, irradia una frecuencia potente al universo, atrayendo realidades alineadas con nuestra esencia divina. Así, abrazar el cuerpo con amor y gratitud se revela como un portal a la maestría. Desmantela los velos que separan espíritu y materia, revelando la unidad primordial. Pero, ¿qué enigmas aguardan en la memoria celular de nuestro ADN? ¿Y cómo podemos activar estos códigos internos para desbloquear el potencial divino que duerme en nuestra forma material? Conectándonos con el vasto universo que somos. Hermanos del sendero, hemos desvelado la santidad del cuerpo. Mas la sabiduría primordial no cesa ahí, pues la carne misma, en su gloriosa impermanencia, nos introduce al siguiente velo de la verdad cósmica. Contemplad ahora la danza incesante de la existencia, la impermanencia de todos los estados, cada suspiro, cada rayo de sol que acaricia la tierra y luego se oculta, cada flor que eclosiona con esplendor efímero y se marchita, nos susurra esta verdad universal. Es el gran río cósmico que todo lo arrastra, no hacia el olvido, sino hacia la perpetua metamorfosis. Reconocer esta corriente es el primer paso para liberar al alma de las cadenas de la ilusión, del apego a lo efímero, abriendo las compuertas hacia una comprensión más profunda de la realidad manifestada. Dentro de esta vorágine de cambio, hallamos el dolor, un estado que a menudo concebimos como un enemigo, una anomalía a erradicar. Pero es realmente una excepción a la regla de la impermanencia. Los antiguos textos de la tradición hermética, en sus aforismos crípticos, no lo veían como un fin, sino como un mensajero, una fase transitoria. Se nos ha programado para aferrarnos al placer y huir del sufrimiento, creando así un ciclo de resistencia que paradójicamente prolonga la estancia de aquello que deseamos evitar. El dolor, como cualquier estado, posee un inicio, un cenit y un declive. Negarlo es negar una parte intrínseca del fluir vital. Es detenerse en la orilla del río, resistiéndose a su caudal. Esta resistencia es la verdadera prisión del espíritu, el liber transmutationis animae. Un manuscrito susurrado entre sombras por los gnósticos de Alejandría revela que todo estado, incluso el más punzante, es una crisálida de transformación. Nos incita a observarlo, no a identificarnos con él. Al igual que el alquimista transmuta el plomo en oro, el místico transmuta la experiencia del dolor en sabiduría. Este texto prohibido, conocido solo por los iniciados, nos enseña que la esencia de la conciencia no puede ser tocada por la fugacidad de las sensaciones. Contemplar el dolor desde la perspectiva de su inevitable disolución es como observar una nube pasajera en el vasto cielo de la mente.
Es un acto de profunda alquimia interior, donde la conciencia se eleva por encima de la materia que la hospeda. Esta revelación nos invita a una profunda introspección. ¿Cuánto de nuestro sufrimiento no es el dolor en sí, sino la resistencia a su naturaleza transitoria? Al reconocer la impermanencia del dolor, ya sea físico o emocional, despojamos a su sombra de su poder opresor. Comprendemos que no somos el dolor, ni la tristeza, ni la alegría. Somos la vasta conciencia que los experimenta, el océano que contiene las olas sin ser ninguna de ellas. Esta liberación es la base para la verdadera libertad, para desmantelar las fortalezas mentales construidas alrededor de estados pasajeros, permitiendo que la energía vital fluya sin obstáculos. Es el camino hacia la maestría del ser, donde el apego a la comodidad y el miedo a la incomodidad se disuelven como rocío al sol. La comprensión de la impermanencia no es un llamado a la indiferencia, sino a la ecuanimidad, a la profunda aceptación de la danza cósmica. Cuando el dolor nos visita, en lugar de cerrarnos, podemos abrirnos a su mensaje, sabiendo que su estancia es limitada y su propósito pedagógico. Esto no es resignación, sino sabiduría activa, un empoderamiento que nos permite navegar las tempestades de la vida con serena fortaleza. Los antiguos sabios de Shambhala, en sus escritos perdidos, hablaban de una mente de diamante que no se quiebra ante el cambio, sino que lo abraza como el crisol de la evolución. Pero, ¿qué sucede cuando trascendemos incluso la observación de la impermanencia? Cuando la conciencia se funde con el flujo eterno, revelando la verdadera naturaleza del vacío, desde donde todo emerge y a donde todo retorna. Cuando la conciencia se fusiona con el flujo eterno, el vacío se revela no como ausencia, sino como la matriz primordial de toda existencia. Aquí, la no resistencia trasciende la mera observación de la impermanencia para convertirse en una danza activa con el Tao, el camino inefable. Es la disolución del yo que se aferra al dolor, revelando que el sufrimiento no es una entidad externa a combatir, sino una vibración dentro del vasto campo de la conciencia, que solo la resistencia alimenta y perpetúa. Esta alquimia interna nos invita a dejar de ser el guerrero para convertirnos en el río, fluyendo sin obstáculos a través de los valles y las cumbres de la experiencia, disolviendo la ilusión de una separación entre el ser y el acontecer. Los antiguos manuscritos del corazón de Jade, textos prohibidos que susurraban sobre la verdadera naturaleza de la realidad a los iniciados en las cavernas ocultas del Tíbet, describían la no resistencia como el gran permiso. No es una capitulación ante la adversidad, sino una alineación profunda con la ley universal de la vacuidad, el shunyata dinámico que todo lo contiene y lo transforma. En sus páginas se narra cómo los adeptos aprendían a desmantelar los muros del ego, permitiendo que las energías más densas del pesar y la aflicción se transmutaran, no mediante la lucha, sino a través de una aceptación incondicional que abría portales a estados superiores de conciencia. Practicar la no resistencia es permitir que la ola del dolor se eleve y se disuelva sin ser arrastrados por su fuerza. Significa observar las sensaciones, las emociones y los pensamientos sin juzgarlos, sin identificarse con ellos, sin intentar controlarlos o eliminarlos. Es el arte de soltar la cuerda que nos ata a la orilla, para dejarnos llevar por la corriente hacia lo desconocido, confiando en la sabiduría inherente del universo. En este acto de rendición consciente, el sufrimiento deja de ser un grillete para convertirse en el crisol donde la psique se purifica, y el plomo de la desesperación se transforma en el oro de la serenidad inquebrantable. Esta perspectiva nos empuja a cuestionar las creencias arraigadas sobre la fortaleza y el control. ¿Acaso la verdadera fuerza reside en oponerse a lo inevitable o en la capacidad de fluir con ello, hallando paz en medio de la tormenta? La alquimia del ser
nos revela que el apego a la comodidad y el rechazo al dolor son las cadenas que forjamos nosotros mismos. Al liberar el deseo de que las cosas sean distintas a como son, desarmamos el mecanismo central del sufrimiento. Este es un sendero de revelación personal, donde cada experiencia difícil se convierte en un maestro, desvelando capas de ilusiones que oscurecen nuestra verdadera naturaleza divina. La sabiduría esotérica nos enseña que el dolor, cuando se le permite ser sin resistencia, es una energía en movimiento. No es una prisión, sino un portal. Al abrazarlo, no con masoquismo, sino con la conciencia expandida del observador desapegado, su naturaleza se transmuta, revelando mensajes ocultos y lecciones profundas que jamás serían accesibles a través de la evasión o la confrontación. Esta es la liberación del alma, una resquebrajadura en la ilusión del ego que permite que la luz de la verdad penetre. Si la rendición es la llave maestra para transformar el sufrimiento en sabiduría, ¿qué otros misterios de la conciencia nos esperan al otro lado de la ilusión del control? La rendición, entonces, no es un cese de la acción, sino una elevación de la conciencia que nos prepara para la verdadera ecuanimidad. Es el arte de permanecer en el ojo del huracán, no aferrados a la calma ilusoria del exterior, sino arraigados en la quietud inmutable de nuestro ser interior. Los antiguos textos herméticos y los sutras del Buda, aunque distantes en geografía, convergen en este punto ineludible. La ecuanimidad no es indiferencia, sino una profunda sabiduría que discierne la danza perpetua de lo transitorio y lo eterno, una cualidad forjada en el crisol de la experiencia vivida, donde el observador se fusiona con la observación sin perder su esencia. Es comprender que la ola es parte del océano y que la turbulencia no puede alterar la vasta inmensidad del abismo. La incertidumbre, esta compañera ineludible de la existencia, no es un error en el diseño cósmico, sino su esencia misma, el aliento mismo de la creación. Los llamados libros de Thoth y los rollos de Qumran, en sus fragmentos más crípticos y velados, insinúan que el universo se edifica sobre el flujo constante y el cambio incesante, sobre la impermanencia como principio rector. Nuestro apego a la predictibilidad es la ilusión más grande, una reja mental que nos aprisiona en la ansiedad. Cuando el velo de malla se desgarra, comprendemos que resistir la incertidumbre es resistir la vida misma, es negar la naturaleza intrínseca del Tao, del Brahman, de la fuente primigenia que se manifiesta en mil formas efímeras. Solo al cesar esta lucha interna podemos percibir el ritmo oculto, la melodía subyacente que unifica todo lo que es y será. Aquí es donde los arcanos mayores y los símbolos alquímicos revelan su propósito trascendente. El Uroboros, la serpiente que muerde su propia cola, no es solo un ciclo de vida y muerte, sino la eternidad en el instante, la ecuanimidad del alma que percibe la totalidad en cada fragmento de tiempo. O el caduceo de Hermes, que entrelaza los opuestos en una ascensión armoniosa, enseñando que la estabilidad no se encuentra en la eliminación de la dualidad, sino en su integración consciente y deliberada. Estos emblemas, más que meras representaciones artísticas, eran mapas codificados para la transmutación interna, guías para el peregrino espiritual que busca equilibrar las fuerzas primordiales dentro de sí, hallando el punto fijo en el corazón del movimiento perpetuo del cosmos. Cultivar esta ecuanimidad es una alquimia personal, una labor paciente en el laboratorio del alma. No se trata de suprimir la emoción o de anular la experiencia, sino de observarla sin identificación, permitiendo que la energía se mueva a través de nosotros sin arraigarse ni definirnos en su torbellino. Es la práctica de la atención plena radical, enseñada en los monasterios tibetanos y en los tratados sufíes más profundos, donde cada respiración se convierte en un ancla en el presente.
un recordatorio constante de que somos el espacio, no el contenido que lo habita. Así, la incertidumbre se disuelve no porque desaparezca del plano existencial, sino porque nuestra relación con ella se transforma de raíz. El plomo del miedo se transmuta en el oro de la serenidad, no por magia vulgar, sino por una intencionalidad sagrada, por una disciplina del espíritu que reconfigura nuestra percepción del tiempo y del caos. Esta senda nos invita a trascender las viejas narrativas de control y a abrazar la danza sagrada con lo desconocido, con los susurros del futuro no escrito. Y si la verdadera seguridad no reside en edificar muros infranqueables contra el cambio inevitable, sino en cultivar la flexibilidad del bambú que se doblega ante la tormenta, pero jamás se rompe. ¿Qué verdades profundas se nos revelarían si abandonáramos por completo la asfixiante necesidad de certeza y nos permitiéramos habitar el vasto e ilimitado océano de la posibilidad pura? La ecuanimidad frente a la incertidumbre no es solo una virtud. Es la puerta de entrada a una dimensión de conciencia donde el alma, liberada de las ataduras ilusorias del ego, danza con el cosmos en perfecta armonía. Pero, ¿qué ocurre cuando esta danza se vuelve tan intrínseca que la distinción misma entre el bailarín y el baile comienza a desvanecerse en el éter de la unidad? La verdad, mis queridos cofrades del misterio, es que la incertidumbre no es un velo que oscurece el camino, sino el tejido mismo de la existencia, el lienzo infinito sobre el cual el gran arquitecto dibuja cada instante. Cuando el bailarín y el baile se fusionan, comprendemos que somos nosotros quienes sostenemos el pincel cósmico y que la única constante es el cambio en la eterna espiral del ser. La verdadera sabiduría no es controlar la marea, sino fluir con ella, sabiendo que cada ola es una manifestación del mismo océano divino que somos. Si cada suspiro es una afirmación de nuestra conexión con lo inmanente y lo trascendente, ¿qué nuevas dimensiones de libertad se desplegarán ante nosotros si nos atrevemos a soltar verdaderamente la última amarra de la necesidad de saberlo todo, permitiendo que el vasto vacío sea nuestro más confiable compás? Esta travesía es un eco ancestral, un llamado a despertar. Si estas palabras han resonado en el santuario de vuestro espíritu, si sentís el gélido pero vital aliento de la verdad acariciando vuestro ser, entonces os invito a ser parte de esta hermandad de buscadores. Compartid este mensaje con aquellos que aún deambulan en la penumbra de la duda. Y uníos a nosotros en este peregrinaje perpetuo de develación, suscribiéndoos a este oráculo digital, para que cada nueva revelación os encuentre preparados. Mas la jornada apenas comienza. Para aquellos que deseen sumergirse más profundamente en los abismos de la conciencia, para desentrañar el enigma de la temporalidad misma y cómo ésta se curva ante la voluntad del espíritu, os aguarda nuestra siguiente meditación, el crononauta interior, doblado el tiempo y el espejo de la eternidad. Que el faro de vuestra intuición os guíe hacia la próxima umbral de la verdad.